Bien, hermanos, el tema, me siento raro, Perdón, ya me acostumbraré. Dice que lo bueno se acostumbra uno rápido, ¿verdad? Llamamiento irrevocable. Ya tendremos tiempo de saludarnos y conocernos un poquito más. Hay muchísima gente, obviamente, que no. ¿Quiénes son de aquellos tiempos? De los canosos, de los canosos. Muy bien, muy bien. Aquí también. Sí, es que quiero identificar a los Josueses y a los Calebs. Sí, esos son los que aguantan todo y le siguen adelante. Es una bendición verles. Y es la segunda generación. Así que hay mucho por hacer. Llamamiento irrevocable. El tema de esta conferencia de veras surge de un pasaje ahí en Romanos capítulo 11. Romanos 11, 29 para ser más específicos. Y en este pasaje dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A veces usamos frases, pero no conocemos el trasfondo de la clase. Así que para aplicar bien esta expresión a nuestra vida y al propósito que persigue esta conferencia misionera, es necesario entenderla dentro de su debido contexto. Debemos tener presente que Dios en este pasaje está estableciendo su reino, ¿sí? Su reino, y lo está estableciendo en el corazón de las personas, y que es a través de la justificación por la fe en el Señor Jesucristo que trae consigo grandes beneficios a la vida de todos aquellos que se apropian de Cristo como su Salvador personal. En este contexto vemos que esta expresión que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, aparece en una sección del libro de Romanos donde el apóstol Pablo le explica a los santos en Roma el trato de Dios con su pueblo Israel. Esta frase directamente no está escrita a la iglesia, está escrita en un contexto a la nación de Israel. Y es muy importante que consideremos esto para poder hacer la aplicación correcta a nuestra vida. En Romanos capítulo 9, 10 y 11 está hablando acerca de la historia de la nación de Israel y el trato de Dios para con su pueblo, que por el momento se siente o se encuentra detenido hasta que Él restablezca nuevamente su relación con Él. Históricamente Pablo le aclara a los creyentes en Roma la garantía que tiene la nación de Israel como pueblo escogido por Dios para darle cumplimiento a sus planes. Dios no ha descartado a Israel, Él sigue pendiente con él, con ese pueblo, y va a cumplirle todas y cada una de las promesas que le hizo a Abraham. Los dones, que es plural, que le fueron concedidos, en este caso a Israel, son 6. Se van conmigo, por favor, a Romanos capítulo 9, y eso es nada más para entrar en el pasaje. Romanos capítulo 9, gracias. Dice en el versículo, versículo número 3, porque deseara yo mismo, está hablando Pablo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, dice los que son mis parientes según la carne, está hablando de los israelitas. Dice el versículo 4, que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? Dice, de quien son también los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando estamos hablando de los dones en el contexto de Romanos, estamos hablando de estos dones. ¿Qué fue lo que Dios le dio a la nación de Israel? En este caso, para cumplir su misión como instrumento de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y dice que los dones de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Sí? Nosotros vemos que el llamamiento es singular. Dice los dones y el llamamiento. El llamamiento es singular. Y este llamamiento es hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. Noten ahí mismo en el capítulo 9, versículos 23 y 24 de Romanos 9. Romanos 9, versículos 23 y 24, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, y noten esto es a nosotros,
No solo, dice, de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Sí? Y aquí es donde nos unimos. Obviamente, el plan de Dios nunca ha cambiado. Dios siempre ha tenido un deseo, un propósito que va a cumplir con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. Él lo va a hacer. Y en este caso le dio una misión a la nación de Israel que por causa de su incredulidad, ya Israel quedó detenida por un tiempo, pero obviamente entramos nosotros y no entramos para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente, sino para hacer lo mismo que Dios ha venido haciendo con el hombre desde el inicio de la creación del hombre sobre esta tierra. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los dones siempre es en plural, son varios, el llamamiento es uno. El llamamiento no cambia ni para judíos ni para nosotros los gentiles que venimos a ser parte de la iglesia. Y aquí podemos ver que el llamamiento es el mismo para judíos y gentiles, pero hay un cambio en los dones concedidos, porque los que están en Cristo Jesús les ha concedido 7 dones. Si ustedes notan, los dones a la nación de Israel son 6. Repito, dice el 4. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esos son los dones concedidos a Israel, en este caso para hacer notorias las riquezas de la gloria del Señor. Y los dones concedidos a la iglesia los encontramos en Romanos capítulo 12, que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o sea, de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, dice, con alegría. Los dones que Dios le concede a la iglesia son 7, mientras que los dones que Dios le concede a la nación de Israel fueron 6. El llamamiento es el mismo, hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. Estamos en una conferencia de misiones y decimos, ¿de qué se trata misiones? De hacer notorias las riquezas de la gloria del Señor. Si no estamos aquí para mostrar la gloria de Cristo a donde quiera que Él nos lleve, realmente no estamos haciendo nada para Él, lo estamos haciendo para nosotros. Por muy buenas intenciones que tengamos, todo se trata de Dios, por Dios y para Dios. Y misiones no es otra cosa más que el medio a través del cual nosotros como iglesia llevamos y hacemos notoria esa gloria de Dios a donde quiera que vayamos, sea Guadalajara, sea Huinalá, sea donde sea, ¿sí? Vamos a hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. Doctrinalmente esta declaración nos enseña que los dones y el llamamiento de Dios es para que demos a conocer las riquezas de la gloria de Dios. Y quiero que desde que comenzamos la conferencia sepamos bien hacia dónde va enfocado esto. Para que podamos tener claro lo que hacemos. Los judíos a través de los 6 dones que le fueron concedidos, y eso es por tratarse del aspecto físico del reino, y la iglesia a través de los 7 dones que le fueron repartidos por tratarse del aspecto espiritual del reino, y eso se hace a través del Espíritu de Dios. En el capítulo 11, versículo 25 dice algo interesante respecto a la nación de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En este caso podemos ver que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y Dios entonces le da a la iglesia el privilegio de mostrar las riquezas de su gloria, sin que con eso olvide los planes que tiene con Israel. ¿Sí? La oportunidad la tenemos nosotros, y es interesante si nosotros seguimos leyendo el capítulo, porque nos dice, tú por la gracia y la misericordia de Dios fuiste injertado en el olivo, y ellos que eran las ramas naturales y fueron desgajadas por su incredulidad, dice, no te ensoberbezcas tú, porque a ti también te puede arrancar. ¿Sí me explico? Y eso es para que nosotros entendamos o tengamos claro realmente cuál es el papel que nosotros como iglesia jugamos dentro de los eternos planes de Dios para nuestra vida. Podemos ver que el llamamiento de Dios está íntimamente ligado con los dones y viceversa. Los dones de Dios están entrañablemente unidos con el llamamiento de Dios. No los podemos separar. No podemos separar los dones del llamamiento ni el llamamiento de los dones, porque el uno no subsiste sin el otro. Es imposible que nosotros querramos cumplir con el llamamiento de Dios, que es irrevocable,
Es imposible si nosotros no podemos asociarlo con los dones que Dios nos ha concedido. El servicio a Dios no lo hacemos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Lo hacemos con los dones que Dios nos dio y repartió a cada uno, ¿sí? Así que para que nosotros podamos realmente llevar a cabo y hacer notorias las riquezas de la gloria de Cristo, tenemos que estar completamente identificados con esos dones que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Hay varias lecciones que podemos aprender en estos capítulos. La primera de ellas, y es la que espero compartir en esta noche con ustedes, es que Dios nos ha repartido dones. Les decía, los dones y el llamamiento están íntimamente relacionados. Dios nos ha repartido dones y lo ha hecho para que nosotros podamos, obviamente, reproducir su imagen, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Así que, como nuevas criaturas, hemos sido llamados para hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. Todos nosotros conocemos el pasaje de 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno, he aquí todas son hechas. Sí están aprendiendo versículos de memoria, amén. Somos nuevas criaturas y uno dice, qué padre, las cosas viejas pasaron, qué bueno que el Señor no se va a acordar de eso, ¿verdad? A nadie le conviene. Pero el hecho de ser nuevas criaturas tiene un propósito. Y es para hacer notorias las riquezas de la gloria de Cristo. Si no es por esa razón, lo que Dios hizo, lo hizo por Él y para Él. No lo hizo para que nosotros tuviéramos la garantía de estar para siempre con Él. Eso es de paso. ¿Sí me explico? Eso es ganancia. Lo que Dios busca es el cumplimiento de sus planes sobre todas las cosas. Y nos hizo nuevas criaturas, obviamente, para hacer notorias las riquezas de la gloria de Dios. La actividad ministerial que la iglesia practica hoy en día generalmente llega a establecer algunos criterios en nuestra mente y corazón que nos hacen creer que son palabra de Dios, cuando en realidad solo son estrategias y metodologías que personas bien intencionadas llegan a tener al involucrarse en la obra del ministerio. Y no estoy diciendo que sean malas personas, estoy diciendo que a veces la práctica ministerial nos lleva a hacer algunas cosas que realmente no es exactamente lo que Dios está esperando que hagamos. ¿Sí? O nos involucramos en ciertas prácticas ministeriales que realmente no están sumando a lo que Dios está intentando hacer, pero sí es una buena forma de ocuparnos a cada uno de nosotros y nos hace desviar de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Misiones va más allá de enviar misioneros a otros lugares. A veces tenemos la idea de que misiones es enviar personas a otros lugares para que vayan allá a predicar el evangelio y abrir nuevas iglesias, amén. Eso es práctica ministerial, Eso es práctica ministerial. Y conozco muchas iglesias que tienen un montón de iglesias regadas por donde quiera, pero realmente no las están atendiendo. ¿Sí me explico? Son iglesias que están ahí abandonadas, a veces muchas de ellas ni pastor tienen, pero dicen que tienen muchas iglesias. Realmente la práctica ministerial no ayuda mucho en ese sentido. Si eso es misiones, qué fracaso Dios. ¿Sí me explico? Si eso fuera misiones. Por eso digo que misiones va más allá de enviar misioneros a otros lugares. Realmente, si lo analizamos un poco, nos daremos cuenta que misiones es el medio a través del cual la iglesia puede darle cumplimiento al irrevocable llamamiento que Dios nos ha hecho de reproducir la imagen de Dios hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere y ha querido desde el principio? ¿Recuerdan ustedes cuando Dios creó al hombre allá en el huerto de Edén? Que lo creó solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no sirve para nada, déjenme darle a la señora, ¿verdad? Entonces cuando viene varón y hembra los creó, entonces ya Dios los bendice. Sí están ahí en la historia, ¿verdad? Entonces dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen. Pero cuando Dios iba a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoré, ¿sí? Entonces, el propósito original de Dios para el hombre era que el hombre pudiera tener la imagen de Dios, y esa imagen ya con varón y hembra los creó, los reprodujeran, fructifíquense, multiplíquense y llenen. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería desde el principio con el hombre? Una persona que tuviera la imagen de Dios, y esa imagen entre el hombre y la mujer la reprodujeran hasta el punto de que se llenara de ellos la tierra. Quería que toda la tierra fuera llena de su gloria. ¿Sabes que ese deseo no ha cambiado?
Ese deseo de Dios sigue siendo el mismo hoy en día. Y todavía no se cumple, pero ya está escrito que un día toda la tierra será llena de su gloria. Ya está escrito, eso va a ocurrir. Los judíos tuvieron, o la nación de Israel tuvo su oportunidad y por su incredulidad fracasó. Y está ahí detenida. Y luego sigue la iglesia, y la iglesia por sus múltiples ocupaciones también va a fracasar. Y eso ya está cantado de parte del Señor, porque dice, vénganse para acá. ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿Qué estamos esperando nosotros? El rapto, ¿verdad? Y tú, amén, sí, que venga ya el Señor. Pero dice, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir inmediatamente cuando seamos arrebatados de aquí? ¿A gozar de las cosas del Señor o vamos a un tribunal? Ahí vamos a un tribunal. Y cuando te citan a un tribunal, ¿a qué te citan? Amén, Señor, a ver. No, hermanos, vamos a rendir cuentas de lo que hicimos aquí. De lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo bueno y lo malo no es lo que determina ningún criterio humano ni ninguna organización religiosa. Lo bueno y malo lo determina Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es lo que Dios dice que es malo? ¿Sí me explico? Y de eso nosotros vamos a dar cuenta. Y bueno y malo tiene que ver con el propósito con el cual fuimos nosotros creados. ¿Sí? ¿Para qué fuimos creados? Para ser instrumentos de su gloria. Yo puedo andar enviando misioneros donde quiera, pero esos no andan reflejando la gloria de Cristo en ningún lugar. ¿Sí saben ya por dónde voy? Qué bueno. Dice que al buen entendedor, pocas palabras. Así que misiones, hermanos, no se trata de enviar personas, se trata de reproducir la imagen de Dios. ¿Sí me explico? Repito, misiones no se trata de enviar personas, podemos enviar muchísima gente. Pero si esa gente aquí en esta iglesia no está mostrando la gloria de Dios, ¿qué diantre la mando a hacer otro lugar? ¿Sí me explico? Es que predica muy bonito, también el diablo predica re bien. Misiones, no se trata de enviar personas, se trata de reproducir la imagen de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos permitiendo que la imagen de Dios se esté reflejando en nuestra vida una vez que somos parte de una iglesia? Porque si no es así, ¿para qué queremos más misiones? ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día? Que hay demasiadas iglesias. Demasiadas iglesias que no están haciendo lo que deben. ¿Sabes que la falta de hoy en día no son iglesias? La falta de hoy en día son iglesias que estén haciendo lo que deben de hacer. Y esas es muy difícil encontrarlas hoy en día. Es por ese irrevocable llamamiento que Dios ha repartido a su iglesia dones. Ya que reproducir la imagen de Dios es algo que no podemos hacer en el poder de la carne, hermanos. Eso no se puede hacer en el poder de la carne, sino solamente en el poder que Dios nos ha concedido a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque somos nuevas criaturas. Reproducir la imagen de Dios no se hace en tus fuerzas, ni en mis fuerzas. No importa la capacidad intelectual que tengamos, los títulos profesionales que hayamos conseguido, lo bien relacionados que estemos o la influencia o fama que lleguemos a alcanzar, ¿verdad? De eso no depende el poder reproducir la imagen de Dios en nuestra vida. Eso depende exclusivamente de lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Dios es el que se va a llevar siempre, siempre la gloria. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada bueno que ofrecer, sinceramente se los digo. Nada que ofrecerle al Señor. Todo lo hace Él, por Él y para Él. ¿Sí me explico? Así que nosotros tenemos dones que Dios nos concedió. Y ese es lo primero que necesitamos nosotros considerar cuando estamos hablando de misiones. Porque queremos hacer la obra misionera. Pero la obra misionera se lleva a cabo en función del don que Dios repartió a cada uno de sus hijos. Todos, por lo menos, hemos recibido un don. Dice Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mínimo, por lo menos, uno tenemos cada uno de nosotros. Así que al que le llegó tarde a la repartición, le tocó uno, ¿eh? No, pero nadie llega tarde. El Señor nos da según su criterio,
¿sí? Pero todos tenemos uno. Si yo les preguntara en esta noche, ¿me pueden decir ustedes cuál es el don que Dios les ha dado? En la torre. Esa no me la sabía. ¿Sí me explico? Porque quiero servir a Dios, sí, pero ¿con qué? ¿Cómo? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Es que yo sé hacer esto. No se trata de lo que tú sabes hacer. Es lo que Dios quiere hacer a través de ti. La obra de Dios se hace de esa manera. No se hace con nuestras habilidades y talentos. Los dones espirituales, hermanos, nosotros los obtenemos en el momento de nuestra salvación. Así que ya los que tenemos algunos añitos en el Evangelio decimos, híjole. Los que van comenzando, pues gloria al Señor por ese tiempo que están aquí, ¿verdad? Porque se van a ahorrar mucho tiempo, muchos sinsabores, muchos sufrimientos, muchas frustraciones. Si saben escuchar, si no les va a pasar lo mismo que a uno. Los dones espirituales los obtenemos en el momento de nuestra salvación. Y eso, hermanos, ustedes lo saben, ¿amén? Voy a compartirles algo que ustedes saben, que ustedes conocen, pero el detalle es que una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo comprendamos. Porque nosotros no podemos vivir o practicar lo que no comprendemos. A veces pensamos que por el conocimiento que tenemos es suficiente, pero queda muy, muy por debajo de las expectativas de Dios. Los dones espirituales los obtenemos en el momento de nuestra salvación. En ese momento, dice la Biblia, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. Así que si una persona dice, yo soy salvo, yo soy un hijo de Dios, está bien. Tú dices que eres un hijo de Dios, la Biblia dice que tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Y si has sido sellado con el Espíritu Santo, quiero decirte que Él, esa persona que Dios ha hecho morar en tu corazón, es el dador de los dones y los reparte como Él quiere. ¿Sí me explico? Y eso lo podemos leer sin problema ahí en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir rápido en la Biblia. Los que pueden ir, vayan sin problema. Los que no, solamente anoten. En 1 Corintios capítulo 12, dice en el versículo número 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y también dice en el versículo 11, todo ese capítulo habla de eso. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí me explico? Los dones vienen con la presencia del Espíritu de Dios. Noten que el Espíritu está con una E mayúscula aquí, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, los dones vienen a nuestra vida en el momento de nuestra salvación, cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo está en nuestro interior, Él reparte el don como Él quiere. Ay, es que a mí me gusta ese. No, a mí me gusta el otro. No. Aquí no es de que me guste. Es que el Señor ya te dio y te dio el que mejor se te acomodaba. El detalle es que nos pasa así como aquel que le entregó un talento o una mina y lo que no sé qué hacer con ello, voy y lo escondo. ¿Sí? Pero Dios por lo menos ya nos entregó uno. Y ese lo repartió según su criterio, según su sabiduría. Y pregunta, ¿Él se equivoca? Entonces te entregó el mejor don, a través del cual tú vas a poder mostrar y reflejar su gloria. El mejor de todos. Ay, es que a mí me tocó el de servicio. Te entregó el mejor de todos, porque aquí vino el Hijo del Hombre y a dar su vida en rescate. Pero ¿sabes que lo menospreciamos mucho? Es que a mí me parte el corazón ver a la gente, ahí estoy llorando con la gente. Hacer misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y por qué hizo eso? Por su misericordia. Así que los llorones también son una maravilla en las manos de Dios. ¿Sí? A veces pensamos que los dones de predicar, de exhortar, de profecía, de presidir, son los mejores. No hay ningún don mejor. Todos los dones fueron dados por el dador de los dones, y Él no se equivoca. Porque toda dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él sabe lo que nos da a cada uno de nosotros y quiero decirte en esta noche que Dios te dio el mejor don. Si lo sabes identificar, si no, qué desperdicio. Y digo que desperdicio porque dejamos pasar la vida y se nos va la vida haciendo muchas cosas, ocupación ministerial, haciendo muchas cosas, pero ¿qué es lo que Dios espera que hagas? No sé. Y de eso un día vas a presentarte en el tribunal de Cristo y vas a rendir cuenta de lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. ¿Has pensado en eso? Sí, ven, Señor Jesús. Yo le digo, Señor, aguántate tantito. Espérame tantito. No se adquieren los dones por esfuerzo propio ni por medio de otras personas. ¿Recuerdan ustedes a Simón el mago ahí en el libro de los Hechos cuando veía a los apóstoles que les imponían las manos a la gente y recibían el Espíritu Santo? Y viene Simón, ¿y cuánto paga? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto necesito darte para que yo también tenga ese don? Ah, te equivocas. A veces pensamos que los dones los podemos conseguir o comprar, ¿verdad? Pero ¿sabes? No es así. No es, soy muy amigo del pastor, entonces, no, tampoco. Dios nos da a cada uno de nosotros lo que necesitamos para servir. No dependemos absolutamente de nadie para darle la honra y la gloria a Dios. Escúchenme bien. No dependemos de nadie para darle la honra y la gloria a Dios. Llegamos a depender de maestros, de mentores, de padres espirituales que nos encaminen a entender esas cosas, pero una vez que entendemos esas cosas ya es responsabilidad de cada uno. ¿Sí? Imagínense que el padre fuera responsable, este cabezón ya sabe todo y no hace nada. ¿Y a quién le va a dar el Señor el zape? ¿Al papá? No, mande. Imagínense eso funcionara así mejor que otro pastor, ¿no es cierto? El Espíritu Santo se manifiesta de manera distinta en cada creyente. No se manifiesta de la misma forma, y lo leíamos hace un momento ahí en 1 Corintios capítulo 12. Voy a regresar nuevamente a ese pasaje. 1 Corintios 12 dice en el versículo número 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, la manifestación del Espíritu no es para andar lastimando, dañando o agrediendo a la gente. La manifestación del Espíritu es para provecho de las demás personas, no para andar pisoteando a la gente. Dice ahí en el versículo 11, lo vuelvo a leer, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, es decir, como el Espíritu Santo quiere. No todos realizamos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos tenemos una función distinta dentro del cuerpo. Noten lo que dice ahí, 1 Corintios 12, pero del versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y repite en el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios nos colocó, bueno, en cada una de sus iglesias, como miembros de ese cuerpo, ¿sí o no? ¿Cómo fue que Dios nos colocó en cada uno de nuestros respectivos cuerpos llamados iglesia? Como Él quiso. Y nos dio la función que Él consideró la más apropiada para la edificación de ese cuerpo. No es para que nos estemos peleando con otras personas de que lo que yo quiero hacer lo que Él está haciendo. Y déjame echarle bola y porque yo traigo más familia que Él. O sea, no. Dios nos dio algo a cada uno de nosotros. Y con eso que Él nos dio, Él espera que nosotros mostremos su gloria, mostremos su imagen. ¿Sí? La multiforme gracia de Dios se expresa de acuerdo con el don recibido. Es la forma en la que tú vas a mostrar la gloria de Dios. ¿Cuál fue el don que Dios te dio? Y de esa manera vas a mostrar la gloria del Señor, vas a mostrar el amor de Dios que tiene hacia las personas. El hecho de que sea multiforme nos permite entender la gran diversidad de maneras que Dios tiene para darse a conocer a través de la vida de sus hijos. Dios no tiene una sola forma para expresarse a través de sus hijos. Es multiforme la manera que Él tiene. Cada uno de nosotros representa una manera distinta de expresar la gloria y el amor del Señor a las demás personas.
Algunos lo hacen hablando, otros lo hacen haciendo. ¿Sí? Pero independientemente de lo que hables o de lo que digas, la gloria de Dios debe estarse siempre manifestando. Así que necesitamos descubrir cuál es la manera en la que Dios quiere darse a conocer a través de nosotros si queremos ser efectivos en la obra misionera. Si no sabemos nosotros cuál es la forma que Dios nos ha dado para que nosotros mostremos su gloria, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Haciendo lo que nosotros queremos? ¿O haciendo lo que las demás personas quieren de nosotros? ¿O lo que un comité de grupo de personas que dijeron, pues yo voto por él? Pero no realmente lo que el Señor espera que hagamos. Por eso hablaba en un principio, la práctica ministerial nos dicta algunas cosas que tomamos como preceptos y ya parece ser que eso es palabra de Dios. Pero quiero decirte que muchas veces dista mucho de eso. La manera en la que tú vas a llevar a cabo la obra misionera, porque todos somos misioneros, amén. Porque ¿dónde está nuestra ciudadanía? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y entonces, ¿qué diantres estamos haciendo en este mundo? Somos sus misioneros, somos sus embajadores. Él nos ha enviado a este mundo para que nosotros mostremos las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo en este mundo. Así que si alguien está viviendo para otra cosa, creo que anda de turista en este mundo. ¿Sí me explico? O sea, no anda cumpliendo con su función, anda de turista nada más ese varón o esa mujer. Si hemos nacido de nuevo, no hay duda alguna que Dios te ha concedido el privilegio de llevar a cabo la misión que te ha sido encomendada, reproduciendo su imagen en la vida de otros a través del don que te fue dado. Esa es la misión que Dios tiene. Los dones espirituales los obtenemos en el momento de nuestra salvación. No es porque ya llevo 10 años en la iglesia y ahí el que aguante 10 años ahí va a recibir su don. No. El Señor no pierde el tiempo. Dice, en ese momento, por aquí tú estás recibiendo a Cristo, por aquí te dice, eso es con lo que tú me vas a servir. A veces nos toca toda la vida tratar de entender qué fue lo que el Señor me dio para servir. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos tan inconformes y frustrados en la vida cristiana? Porque no saben qué parte del cuerpo son. Son oído y quieren ver. ¿Sí? Son manos y quieren caminar. Y viven frustrados porque no sé caminar. Es que no fuiste diseñado para caminar. Si hay algo por lo cual nosotros necesitamos procurar, esforzarnos, es precisamente por tratar de conocer qué es lo que Dios nos ha dado para poder mostrar su imagen en este mundo. Los dones espirituales los comprendemos al procurar nuestro crecimiento. Les decía en el punto anterior que los dones espirituales nosotros los obtenemos en el momento de nuestra salvación. Y una cosa es que sepa que tengo un don, otra cosa es comprender lo que Dios te ha dado. ¿Realmente comprendemos esa bendición que Dios nos ha dado a través de la persona del Espíritu Santo? Porque el comprender el don, o sea, comprender la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, solamente va a depender si procuramos nosotros nuestro crecimiento espiritual. Si una persona, un creyente, un hijo de Dios, no procura su crecimiento espiritual, jamás, escúchenlo, eso es un absoluto, jamás entenderá para qué fue diseñado por Dios. Porque tiene que ver con un crecimiento, no con la antigüedad que llevamos en la iglesia, o por los cargos que tenemos en la iglesia, es por nuestro crecimiento espiritual. La comprensión de los dones solamente viene como resultado de estar conformando nuestra vida a la imagen de Cristo. Cuando hablo de un crecimiento espiritual, no me estoy refiriendo a estar tomando cursos y seminarios, estoy hablando de estar conformando nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho la enseñanza, la instrucción que me da para yo poder experimentar cambios en mi vida. En la medida que yo voy creciendo espiritualmente, voy comprendiendo lo que Dios me dio para servirle. Así que hay muchos creyentes que tienen que depender de que otras personas les digan lo que deben de hacer y se sienten contentos y realizados por estar haciendo lo que otros le dijeron que hiciera. Pero déjame darte una mala noticia. El día que te presentes en el tribunal de Cristo, Cristo no te va a preguntar, ¿obedeciste a tu pastor? No te va a preguntar eso.
Te va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Señor, tuve miedo y lo escondí. Me amedrentó el crecimiento espiritual, es que yo no quería la responsabilidad, yo no quería el compromiso, yo solamente quería servir, Señor. Sí, por eso. Y por eso te puse un espíritu ahí adentro para que no dependiera de ti, sino de mí. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no hay excusas para el creyente. Pero muchas veces el creyente quiere vivir en esa comodidad. Comprenderemos los dones espirituales al procurar nuestro crecimiento espiritual. Esta comprensión no lo llegamos a tener cuando somos niños en Cristo, y todos pasamos por una niñez espiritual, y eso no depende de qué tantos años llevamos en el Evangelio. Hay personas que llevan 30 años en el Evangelio y siguen siendo unos niños espirituales. ¿Sí me explico? Siguen siendo unos niños porque siguen haciendo los mismos berrinches de cuando comenzaron. Los mismos, no cambian. Siguen batallando con los mismos problemas, tienen los mismos prejuicios, tienen los mismos temores, nunca han crecido. Y es que el pastor no me visita. La misma queja de siempre. Y esto es porque obviamente todavía Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Es por esa razón, hermanos, que necesitamos comprometernos con nuestro crecimiento espiritual. Estamos hablando de misiones, pero ¿sabes qué necesita misiones? Personas que se estén conformando a la imagen de Cristo, porque tienen que mostrar la gloria de Dios en otro lugar. Y si la gloria de Dios ni siquiera se exhibe aquí, donde tengo todas las garantías y todas las facilidades, imagínate en un lugar donde no tengo ninguna de esas cosas. El comprender los dones, hermanos, tampoco lo discernimos porque llevamos mucho tiempo en Cristo. Hay personas que piensan que porque tienen mucho tiempo en la iglesia ya, o sea, son personas muy maduras. Y con todo mi respeto, sí, son los más antiguos de la iglesia, pero eso no significa que sean las personas más maduras de la iglesia. Ya, el hecho de ser las más antiguas tiene su mérito, porque hay tantos que se desvían, ¿verdad? Apenas van comenzando. ¿Sí? Y el hecho de que permanezca es digno de aplaudirse. No es fácil mantenerse en la vida cristiana y en la misma iglesia. ¿Sí? La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, que hay personas que sin importar el tiempo que llevaran, o sea, todavía no alcanzan a comprender bien las cosas. Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. No es la obra de teatro. 11 y 12. Dice 5, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, dice, para oír, porque debiendo ser ya maestros, ¿a quién creen que le decía? ¿A los que acababan de llegar? No, habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Cuál es el problema? Y lo dice en el versículo 11. ¿Cuál es el problema de esas personas? Os habéis hecho tardos. O sea, son cabezones, no obedecen. Se les dice y se les dice y no le entran, entra por aquí y sale por el otro lado. Porque se han hecho tardos para oír, después de tanto tiempo, habiendo de ser ya maestros, todavía se les tiene que dar leche. Porque si le dan un poquito algo más fuerte, se indigestan. ¿Sí? El pastor no nos quiere, el pastor está enojado. Hay quienes se pasan la vida en la iglesia ocupados en actividades y tomando cursos, pero nunca descubren la manera en la que Dios quiere que muestren su gloria. Y he visto tantos. Llegamos a comprenderlo realmente cuando alcanzamos la madurez espiritual, hermanos. ¿Sí? Vamos a comprender el propósito de los dones que Dios nos ha dado, hermanos, cuando alcancemos nosotros la madurez espiritual. Noten lo que dice ahí Hebreos capítulo 5. Si seguimos leyendo, leímos el versículo 11 y 12, dice el versículo 13 y 14: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice, porque es niño.
Y luego dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué hacen estas personas? Van camino a la perfección. Noten el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, eso es resumiendo el capítulo 5. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde debe de caminar una persona, obviamente, que ha alcanzado a la madurez, o ha alcanzado madurez? A la perfección. Debe perfeccionarse. Así como Pablo le dice a Timoteo ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si uno se va a encaminar, va a ir adelante hacia la perfección, es una persona que va a estar conformando su vida a la imagen de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante dice, y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una persona que camina hacia la perfección es una persona que camina hacia la conformación de su vida a la imagen de Cristo. Esas personas son las que han alcanzado madurez. Madurez. Muchas personas se la pasan toda la vida siendo niños o adolescentes en la iglesia, pero nunca alcanzan madurez porque son intermitentes en su crecimiento espiritual. Ahorita sí, mañana no. Hoy ando de humor, hoy ando de genio. Así que en momentos puedes contar conmigo y por otros momentos no. Esas personas, lamentablemente, pueden pasarse toda la vida en la iglesia, vuelvo a repetir, ocupados en muchas actividades dentro de la iglesia, recibiendo enseñanza tras enseñanza, pero sin ir más lejos. ¿Sí? Yo quiero decirte en esta noche, no postergues, ni interrumpas, ni mucho menos abandones tu crecimiento espiritual. Porque al hacerlo solo estarás demorando o deformando la manera en la que Dios quiere llevar a cabo su misión a través de ti. Cuando tú y yo interrumpimos nuestro crecimiento espiritual, demoramos los planes de Dios. ¿Sí me explico? O lo deformamos, porque terminamos quedándonos haciendo lo que las circunstancias nos dictan o lo que las circunstancias nos exigen. No realmente lo que Dios quiere porque yo abandoné ese proceso. ¿Sí me explico? Estamos hablando de misiones, estamos hablando de un llamamiento irrevocable. ¿Sí? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero no podemos separar el llamamiento de los dones, porque el llamamiento solo se cumple en función del don que hemos recibido. ¿Sí? Y esos dones los recibimos en el momento de nuestra salvación, pero lo comprendemos, hermanos, al procurar nuestro crecimiento espiritual. Así que termino diciendo lo siguiente, y este es el tercer punto. Los dones espirituales los experimentamos, los vivimos, los disfrutamos al cumplir con la misión de Dios. ¿Sí me explico? Una persona solamente va a poder vivir la plenitud de su vida cristiana cuando esté haciendo lo que Dios le mandó. Y si ustedes ya pasaron por el discipulado 1, la 16 lección número 7, saben perfectamente bien esto. La verdadera medida del éxito del hombre no es su posición social, ni su cuenta bancaria, ni su influencia o fama. Es descubrir qué es lo que Dios quiere que haga con su vida y llevarlo a cabo. ¿Sí me explico? Es eso, y yo entiendo para qué fui creado, para qué fue diseñado y por qué razón Dios me colocó dentro de esta iglesia. Una vez que lo entiendo, yo lo vivo y entonces experimento, ¿sí?, el propósito del don que Dios me concedió a mí. Hasta entonces vas a experimentar satisfacción en la vida cristiana. Hay mucha insatisfacción, hay muchos creyentes insatisfechos. La gran mayoría de ellos, soy sinceros, es por falta de crecimiento espiritual. ¿Sí? Hay algunos, uno que otro es por ignorante, no sabe. ¿Sí? Uno que otro. Hay un buen grupo que son rebeldes, porque ellos ya saben, pero les vale. ¿Sí me explico?
Pero hay otros que ahí están y son constantes en lo que están haciendo. Cuando nosotros procuramos nuestro crecimiento espiritual, va a ser inevitable que podamos experimentar esos dones cuando estemos dándole cumplimiento con la misión que Dios nos ha encomendado. Y sabes que el trabajo que Dios tiene para nosotros evoluciona con nosotros, crece con nosotros. Ahorita estamos haciendo una cosa, mañana vamos a estar haciendo otra, pero siempre va a estar en relación con el don que Dios te dio. Siempre. Pero ahorita estás haciendo una cosa, mañana estarás, ese mañana significa unos cuantos años más adelante, ¿verdad? Vas a estar haciendo otra cosa y probablemente un día estés al otro lado del mundo sirviendo a Dios, pero no comenzó así Dios haciendo la obra en ti. Comenzó haciendo uso de tu don en la iglesia donde estabas. Y Dios te fue llevando poco a poco a que pudieras tener una visión completa del propósito por el cual Él te escogió a ti y me escogió a mí. La misión es la misma para todos. Es mostrar la gloria de Dios. La misma para todos. La forma en llevarla a cabo es lo que varía de un creyente a otro, pues depende del don que hemos recibido. Así que para cumplir con nuestro llamamiento necesitamos entender nuestra función. Sí. Como parte del cuerpo de Cristo. Cada uno ahí, como miembro del cuerpo que es de esa iglesia, debe comprender su función. ¿Cuál es mi función? Y no es de que, pastor, ¿cuál es mi función? El pastor no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted dígame, hermano. Está bien, yo te puedo decir en qué te puedes ocupar, pero el Señor te va a pedir cuentas de otra cosa, hijo. ¿Sí? Si tú quieres pasarte la vida haciendo eso, pues esa es tu responsabilidad. Mejor esfuérzate en crecer espiritualmente y trata de entender por qué razón el Señor te tiene en esta iglesia. Eso ya pone la responsabilidad en la vida de esa persona. ¿Y sabes qué pasa con algunos de ellos? Creo que esta iglesia no se me acomoda. Porque a la gente generalmente no le gusta comprometerse con su Señor. Quiere una religión. Y a veces eso es lo más que las iglesias podemos darle a las personas, una religión. Pero está así. Yo no creo que ni esta iglesia ni las iglesias que están aquí en esta noche quieren ser de esas iglesias, sino una que realmente está cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en diferentes lugares. Y es para que esas personas comprendan la razón por la cual Dios los salvó en Cristo y los ha establecido en esa iglesia local para darle cumplimiento a su misión. Jamás entenderemos nuestra función en la iglesia si no perseveramos en nuestro crecimiento espiritual. Y nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Repito, jamás entenderemos nuestra función en la iglesia si no perseveramos en nuestro crecimiento espiritual. Y añado, nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido de nuevo. ¿Sí está claro, verdad? Hermano, es que yo no puedo hacer eso. Pues déjame testificarte, por favor. Porque una persona que dice que no puede crecer espiritualmente es porque no ha nacido. Porque eso es natural. O sea, un bebé nace y lo natural es que después está por acá. Ahorita había uno, chiquitito que lo vi. Y ahorita está bien grandotote. Eso es lo natural. Y no creo que fue que, a ver qué le damos a este para que crezca. No, solito. Unos crecen para arriba, otros crecemos para los lados, ¿verdad? Pero todos crecemos. Eso es lo natural. ¿Sí? Entendemos que hay personas que se quedan siempre chaparritos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y les llamamos? No, una cosa es chaparrito, pero hay otros que se quedan, pero así. Enanos o enanitos. ¿No es cierto? Ok. ¿Los hay? Ok. ¿Es un problema genético? Cuando dice la Biblia, allá en Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Dios engendra personas con un defecto? Entonces todos podemos crecer. La persona que dice que no puede, no es que no pueda, es que no quiere. Y hay que decir las cosas como son. Usted no quiere y se acepta. Nada más que entienda que es rebeldía, es negación. ¿Sí?
Y la Biblia dice, según Juan capítulo 10, mis ovejas oyen, yo las conozco y ellas. Entonces, ¿con quién quiere que esté tratando? ¿Con una oveja del Señor o con del otro redil? Es que de repente nos queremos salir por la tangente y pensar que si yo no estoy creciendo espiritualmente, todos deben de entenderme que eso no es para mí. No, perdóname, si eres un hijo de Dios, no es para ti. Si eres un hijo de Dios, Dios te diseñó para su crecimiento y para que des gloria de Él a través de tu vida. Para eso fuiste creado. ¿Sí me explico? El no hacerlo, eso es ir en contra de lo establecido por Dios, eso se llama rebeldía, y mira que eso se contamina muy rápido a las demás personas que están ahí a tu alrededor. ¿Sí? De verdad, contamina como no tienes una idea. Eso se reproduce más rápido. ¿Sí? Cuando acuerdas, ya tienes un grupito ahí que, ¿y ahora qué hice? Pero dejaste a una persona sin que creciera. O lo dejaste pensando que aún y cuando no está creciendo, está bien. Y se quedó ahí en la iglesia haciendo daño. Ahí en Getsemaní, espero que un día la conozcan. Muy difícilmente una persona se va a querer quedar ahí quieta. Todo apunta a su crecimiento espiritual. Y si no está creciendo espiritual, se siente incómoda. Porque todo lo demás lo están haciendo. ¿Sí me explico? Cuando cada miembro comprende y aplica su respectivo don, el cuerpo de Cristo puede mostrar la imagen de Dios. Ahí en Efesios capítulo 4, si van conmigo, ya estoy casi terminando. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo número 15. ¿Están ahí? Dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dice, esto es Cristo, pero habla de un crecimiento. Versículo 16, noten, de quien todo el cuerpo, está hablando de los miembros de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? ¿Cómo son las partes del cuerpo? ¿Cómo son los miembros del cuerpo? Dice el texto, está bien concertado y unido entre sí. ¿Sí me explico? No hay fracturas, no hay divisiones, no hay competencias. Está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente. ¿Y cómo se ayudan mutuamente? Dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno, según el don que recibimos, ayudamos para el crecimiento de otros. Y el don que Dios le dio a esa otra persona ayuda para mi crecimiento. El cuerpo debe estar así. Así que la tarea más importante que como líderes en la iglesia tenemos es mantener un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas para que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada uno, no las buenas intenciones que tengan, para que la iglesia pueda ser edificada en amor. Quien lleva a cabo su llamamiento reproduciendo la imagen de Dios en la vida de otros, lo hace estando bien concertado y unido con los otros miembros del cuerpo. Y eso es algo que debemos tener presente. Es que yo estoy sirviendo al Señor, pero es un divisionista de primera. Y como no está conforme aquí, entonces agarro mi puño y me los llevo. Pero yo estoy sirviendo al Señor. No. La Biblia dice que está bien concertado y unido. Bien concertado y unido. Así es como el cuerpo es edificado. No debemos pensar que estamos sumando a la misión de Dios y a la misma vez haciendo cosas que fracturen nuestra relación con otros miembros del mismo cuerpo. Es imposible. Así que concluyo. Misiones no se trata de enviar personas, se trata de reproducir la imagen de Dios. Para reproducir la imagen de Dios no es suficiente haber nacido de nuevo, ni estar convencidos de que somos capaces de hacer algo para el Señor, sino cuando llevamos a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado a través del don que hemos recibido. Qué bueno que hemos nacido de nuevo, amén. Qué bueno que estamos en la iglesia, amén. Pero sabes, para poder cumplir con la misión de Dios se necesita más que eso.
Se necesitan personas comprometidas con su crecimiento espiritual a fin de identificar el don que Dios les ha dado para que a través de ese don estemos mostrando su gloria hasta lo último de la tierra. Si no nos estamos reproduciendo o no estamos reproduciendo esa imagen, hermanos, entonces solo nos estamos entreteniendo. Amén. Cuidemos de no estarnos entreteniendo solamente en la iglesia. La misión es que nos reproduzcamos en función del don recibido.